Listo, ya, estamos grabando. Ah, ok, ok. Muy bien, ya. Entonces, puedes apuntar normal algunas cosas extras que voy diciendo. Ok, a ver. Ya, empezamos. Fisiopatología respiratoria, parte 1. Primera parte. Vamos a hablar, acá tenemos la tabla de contenidos, vamos a hablar de la tos, la disnea, la cianosis, el surfactante y algo importante que es la telectasia. Vamos a ir viendo. Cosas básicas. Primero acá algo de generalidades, ¿no? Pues primero que el pulmón es, es uno de los órganos que más se expone a virus, bacterias, ¿no? A todos los patógenos, llamados patógenos ambientales. Y esto es muy importante, ¿por qué no? Porque son muy frecuentes. Aquí, allá, sí, justo ya entró Jesús. Ya, interesante. Ya, Jesús, nos avisas si nos escuchas cuando ingreses. Sí, nos avisas del chat. Ok, ok. Sí, Jesús, ¿nos escuchas? ¿Nos confirmas al chat? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, a ver. Ah, ya. ¿Qué tal, Jesús? Ya. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Ok, ya vamos a empezar justo la clase. Has llegado justo a tiempo. Hemos hecho la resolución de las preguntas básicas. O sea, preguntas así que ya debían saber por histología, ¿no? Por embriología, otras cosas, otros cursos, fisiología. Y ahora ya vamos en la clase en sí. Muy bien, entonces, seguimos con la clase. Entonces, como se venía diciendo las generalidades, ¿no? El sistema respiratorio, en particular los pulmones, ¿no? Van a estar expuestos a múltiples patógenos, a múltiples alergenos, ¿no? Patógenos ambientales. Y dentro de los mecanismos de cómo uno se infecta, ¿no? O cómo coloniza ese patógeno el pulmón, hay tres grandes mecanismos: inhalación, hematógeno y microaspiración. Inhalación, ¿no? Inhalación es de persona a persona. La inhalación. La inhalación es de persona a persona. O sea, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Acá está el coronavirus. Esto es importante. Para la inhalación se tiene que proteger tanto la persona sana como la persona enferma. Por eso el uso de mascarillas. El micoplasma, el micoplasma es una bacteria muy importante que causa neumonía atípica. Justo ya como le venía explicando a Silvana, estábamos hablando de la neumonía, Jesús. La neumonía, ahora vamos a escribir acá más bonito. La neumonía va a tener el ruido característico que tiene la neumonía, es el crepitante. El crepitante, como habíamos mencionado, el crepitante. Eso es súper importante. Y no cualquier tipo de crepitante, ¿eh? Es un crepitante húmedo, porque le van a poner crepitante grueso. No, grueso no. Grueso es de fibrosis. Fibrosis, problemas intersticiales. Pero para que sea neumonía es más crepitante húmedo. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, en neumonía o en otras patologías. Van a haber tipos, neumonías típicas, como le venía diciendo, y atípicas. Eso es importante. Típico es lo que siempre ocurre. Lo atípico es lo que no ocurre siempre, ¿no? Lo típico es que la neumonía solo sea en un lóbulo. O por ejemplo acá, o por ejemplo acá, en uno de ellos. Si tengo acá neumonía, acá no tengo. Que sea lobar. Eso es lo más importante. Neumonía lobar, ¿no? Así le llaman, ¿no? Neumonía lobar. Lobar o condensación lobar. Unilateral, ¿no? Ajá, unilateral. Este es unilateral. Lo atípico, en cambio, es bilateral. Bilateral. Y dentro de esto tenemos acá a los atípicos más frecuentes, la memotecnia, MLC, MLC, Mycoplasma, Legionella, Clamidia pneumoniae. Estas tres bacterias producen neumonía tipo atípica, variedad atípica, y se dan por inhalación, Mycoplasma, Clamidia, Legionella, y también algunos virus. Aquí está el coronavirus, aquí están los adenovirus, ¿no? Los rinovirus, también son importantes. Eso es súper importante. Hematógena.
Hematógena es que entra por sangre. Esto es importante. La hematógena se da por Staphylococcus aureus. Eso es importante. Eso quiere decir que, Julio, ¿no? Nos preguntamos, ¿no, Julio? Por una herida que me hago, porque acordémonos que el estafilococo está en la piel, ¿no? El aureus, saprofito. Yo por una herida que me hago y el estafilococo se mete, ¿no? ¿Me puede causar neumonía? Sí. Se ha visto que el estafilococo aureus, ¿no? Ha causado neumonía en los pacientes con forunculosis. 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 Súper importante, ¿no? Tenían una inflamación, un forúnculo, como un granito, ¿no? Se reventaba ese granito y por ahí se metía el estafilococo aureus y le causaba neumonía. Pero esto es raro, pero sí ocurre, pero generalmente es en pacientes más inmunosuprimidos, que tienen la inmunidad suprimida. Pero el estafilococo aureus, cuando te da estafilococo aureus, es de mal pronóstico. Es una neumonía de mal pronóstico porque el estafilococo aureus da neumonías necrohemorrágicas. ¿Qué significa necrohemorrágico, no? Necrohemorrágico es que hace necrosis y hace hemorragia pulmonar. O sea, destruye el pulmón rápidamente. Eso es importante. Entonces, cuando les pregunten, ¿cuál es la neumonía que se transmite por vía hematógena? ¿No? La patología del estafilococo aureus. Los que se transmitan por vía inhalatoria, micoplasma, clamidia, legionela y los virus, que ya recordamos. Microaspiración es un tercer modo de transmisión. ¿Y por qué le digo tercer modo? ¿No? Porque la microaspiración es uno mismo que se contagia. Uno mismo. Uno mismo. Ocurre hacia uno mismo. Imaginemos, ¿no? Que acá está la persona. La persona, acuérdense que nosotros tenemos el famoso neumococo o estreptococo neumoniae, lo tenemos en toda la faringe. Todos estos puntitos son neumococo, estreptococo. Es lo mismo, ¿no? Neumococo o estreptococo neumoniae, lo mismo. Todo ese neumococo lo vamos a tener en la faringe. Es normal, ¿ya? Eso es importante. Obviamente que cuando aumentan sus colonias, nos produce faringitis, ¿no? La faringitis bacteriana, por neumococo generalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que estos no deberían pasar a la tráquea, deberían quedarse acá. Pero cuando empiezan a colonizar la tráquea, llegan a la tráquea, llegan a los bronquios y llegan al pulmón, ahí producen neumonía. Pero generalmente llegan al pulmón derecho. Eso es importante. ¿Por qué al pulmón derecho? Por la anatomía, ¿no? Recuerdan esto, el pulmón, el bronquio derecho es corto, ¿no? Imagínense, es corto, es grueso, en cambio, ¿no? Recuerdan, el pulmón izquierdo tiene este ángulo así, ¿no? Imaginémoslo, a ver, lo dibujamos acá mejor. Ahí, ¿ven? Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Acá no está muy bien marcado, pero generalmente es un ángulo más agudo. Generalmente los cuerpos extraños tienden a entrar más al lado derecho, porque es como los dedos, ¿no? El dedo pulgar es el bronquio derecho. Es grueso, es corto, ¿no? Y fácilmente entra. En cambio, el bronquio izquierdo es largo, tiene más longitud y tiene un ángulo más agudo y es difícil que entre por acá las bacterias o algún cuerpo extraño. Entonces las bacterias empiezan a colonizar y pasan su límite de la rinofaringe, ¿no? Y llegan a lo que vendría a ser la tráquea. Y a través de la microaspiración. Microaspiración. Eso es importante. La microaspiración es uno mismo que se contagia. No olviden eso. Listo. Entonces ahí vamos bien, ¿no, chicos? ¿Se entendió? Listo. A ver, sigamos avanzando entonces. A ver, algunas cositas acá. Justo tengo también el tema de grabado, ¿ya? Les estoy pasando algunas cositas que dicen en la teoría. A ver. Ya, seguimos avanzando entonces, chicos. A ver, siguiente. Ya, entonces primero vamos a hablar de la primera patología que es la más importante, la tos. A ver. Sí, ya, no hay problema. Sí, no hay problema, chicos. Yo me he basado en la clase del doctor, ¿no? Así que hay algunas cositas que he grabado también, les voy a pasar. Entonces, la tos, es importante decir que es un mecanismo voluntario, ¿no? Es un mecanismo voluntario. Y también, perdón, acá está mal esto, y también es un mecanismo reflejo. Eso es importante. En los exámenes lo van a encontrar, ¿no? La tos es involuntario o voluntario. Es voluntario.
pero también es un mecanismo reflejo. Eso es importante. Lo vamos a ver poco a poco. ¿Ya? Entonces, la tos se van a considerar, en los exámenes han venido preguntas, chicos, desde ahorita les digo, que decían, la tos es un mecanismo, es un mecanismo reflejo que protege la vía aérea. Sí, es un mecanismo reflejo que protege la vía aérea. Eso es importante. Es voluntario, puede ser voluntario, es cierto, pero la mayor parte de las veces es involuntario. Eso es importante. Después vamos a ver unas preguntas, pero básicamente en las preguntas acuérdense que la tos es un mecanismo reflejo. Mecanismo reflejo. Mecanismo reflejo. Cuando hay una irritación de los bronquios. Cuando hay irritación de los bronquios, se produce la tos. Ahí. Irritación de los receptores. ¿Y por qué se produce la tos? ¿No? ¿Por qué se produce? Por una irritación de algunos receptores que vamos a encontrar. Eso es importante. Receptores que ¿dónde se ubican? En la tráquea y en los bronquios. Lo vamos a mencionar. ¿Cómo es el mecanismo de la tos? Otra pregunta de examen fija. Mecanismo de la tos. ¿Cómo es el mecanismo? Van a haber distintos pasos. Eso es importante. Van a haber distintos pasos. Imaginémonos que esta es la vía aérea. ¿Ya? Esta es la vía aérea de un paciente, la cavidad oral. Acá estamos viendo ¿no? Acá está la epiglotis. ¿Ya? Epiglotis. Este es el epiglotis. Así. Imagínense que esto es el esófago, para acá atrás está el esófago y para acá es la tráquea. Para acá adelante está la tráquea. Ahí. La epiglotis, o la epiglotis, como quieran decirle, tiene la función de filtrar, ¿no? Filtrar los materiales que vayan a pasar a la vía aérea. Porque cuando nosotros estamos comiendo, ¿qué pasa? La epiglotis se cierra. Se cierra. ¿Entiendes? Se cierra la epiglotis y entonces los alimentos pasan al esófago. Porque eso es lo normal, que pasen al esófago. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Cuál es lo patológico acá? En la tos va a existir otro mecanismo, ¿no? Va a existir distintos pasos. El primer paso es una inspiración profunda. Vamos a ponerlo acá. Acá. Paso 1 de la tos. Mecanismo de la tos. Así pregunta examen. Inspiración profunda. Primer paso es inspiración profunda. O sea, tú tomas aire antes de toser. Tomas aire. Inspiración profunda. Y si estás tomando aire, todavía la glotis está abierta. Está abierta, entra el aire. Porque esta es la tráquea, chicos, y este es el esófago, no se olviden. Entonces está entrando el aire. Primer paso de la tos, inspiración profunda. Segundo paso de la tos, cierre de la glotis. Cierre de la glotis, ¿no? Cierre de la glotis. Esto es muy importante, cierre de la glotis. Y esto se va a cerrar acá. Ahí, se va a cerrar esto. Y va a proteger. Y una vez que se cerró, acá todo el aire que está contenido en los pulmones va a empezar a aumentar la presión. Aumenta la presión en el pulmón. Eso es importante. Y entonces en un tercer momento, ¿no? En un tercer momento, después del cierre de la glotis que están viendo acá, tercer paso de la tos, tercer paso, que es contracción de los músculos expiratorios. ¿Y cuáles son los músculos expiratorios? Los intercostales, por ejemplo, ¿no? Los intercostales. ¿Recuerdan la mnemotecnia? Cuando les dicen expiratorios, ustedes se acuerdan la I, ¿no? Los expiratorios, los intercostales internos. Los inspiratorios, los intercostales externos, ¿no? Entonces yo les estoy hablando de contracción de músculos expiratorios. ¿Qué intercostales serían? Los internos. Una vez que se contraen los internos, tú estás preparándote para botar el aire que has metido. ¿Entiendes? Entonces, el tercer paso es que se contraigan los músculos expiratorios. Cuarto paso, se vuelve a abrir la glotis. Se abre la glotis. Se abre la glotis. Esto se va a abrir. ¿Entienden? Se va a abrir para que expulses el aire. Y entonces ya no estaría así, estaría de otra forma, ¿no? Vamos a verlo acá. Estaría así, ¿no? Y tú vas a expulsar el aire por acá, por acá. Expulsas el aire, porque esto es la tráquea. Entonces el cuarto paso es apertura de la glotis, expulsándose violentamente el aire. Entonces, primer paso de la tos, inspiración profunda, metes el aire. Segundo paso, se cierra la glotis.
Tercer paso, se contraen los músculos expiratorios, el intercostal interno. Y cuarto paso, se abre la glotis y expulsas el aire violentamente. ¿Entiendes? Eso es importante. Los 4 pasos del mecanismo de la tos. ¿Qué pares craneales están implicados en la tos? Esto es súper importante y que también lo tenemos que ver. A ver. Vamos a eliminar esto. Ya, ahí está. Entonces vamos a ir encerrando, ¿ya? Cuando hablamos de los pares craneales, van a haber pares craneales aferentes. Los pares craneales aferentes son aquellos que transmiten la información, llevan la información al centro de la tos, ¿no? El centro de la tos, en el bulbo. Esos son los aferentes. Hay pares craneales aferentes. Y hay pares craneales eferentes, que ya no, que más bien mandan la orden de que haya la tos. Entonces, ¿qué es la diferencia? Los aferentes sienten la irritación de la tráquea, porque hay receptores en la tráquea, hay receptores en los bronquios, que mediante estos pares craneales aferentes informan al centro de la tos para que mediante los eferentes se dé la orden de la tos. Entonces vamos mencionando cuáles son los aferentes y cuáles son los eferentes, ¿no? Eso es importante. Entonces, esto es importante. Los aferentes son el trigémino, ¿no? Quinto par craneal, trigémino, aferente. Segundo, glosofaringio. Glosofaringio, ¿qué par craneal es? El 9, glosofaringio, ¿no? Glosofaringio. Ese es importante. ¿Qué más? Glosofaringio. Acá están viendo, ¿no? La faringe, glosofaringio. Y el tercer par craneal aferente es el vago. El vago. Esto es importante. Glosofaringio, trigémino y vago, estos tres son aferentes. Pregunta examen, ¿no? Trigémino, glosofaringio y vago. Y si quieres ser más específico, el glosofaringio con su rama llamado nervio laringio superior. Esa rama. Eso es importante. Entonces, todos los que están de rojo son aferencias. Y vamos a poner de azul las eferencias, ¿no? Vamos a poner de azul las eferencias. ¿Cuáles son los eferentes? ¿No? Los eferentes, lo que dan la orden, ¿no? Eso es importante. Primero, el laringio superior ya no. El laringio superior ya no. Acá, los principales que van a ser encargarse de lo que vendría a ser las vías eferentes son el nervio primero, el nervio espinal, el de acá, el 11º par craneal. 11º par craneal también se llama espinal o accesorio, ¿no? Eferente. No se olviden, eferente. ¿Qué hace este espinal? Contrae la musculatura del tórax para que tú expulses el aire, ¿no? Expulses, para que tosas. Eso es importante, los espinales. ¿Qué más? El nervio frénico. El frénico también. Acá no está el frénico, ¿no? El frénico no está acá. Pero lo ponemos acá también de azul y lo indicamos que el frénico también es un eferente. Frénico. No olviden. Entonces, frénico, el nervio espinal, ¿no? Eso es muy importante, chicos. Entonces, no olviden eso, por favor, ¿no? No olviden. Esos son las aferencias y las eferencias para que se produzca la tos. Ahora vamos a ir a seguir avanzando y vamos a ir con las causas de la tos, que son distintas, ¿no? Son diversas. Las causas de la tos. Dentro de las causas de la tos pueden ser muchas, ¿no? Que vamos a verlo acá. Creo que en la siguiente diapositiva está. Bueno, no está acá. Primero, puede ser por causa inflamatoria, ¿no? Entonces vamos nombrándola acá, vamos escribiendo. Por causa inflamatoria, como les dije, la causa inflamatoria puede estimular a los receptores de la tos. Causa inflamatoria, como les menciono, ¿no? ¿Qué más? También puede ser estímulos mecánicos, o sea, por ejemplo, un tumor, ¿no? Estímulos mecánicos, un tumor, un cuerpo extraño, ¿no? Eso es estimulación tipo mecánica. Mecánica, un cuerpo. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Si yo tengo un tumor a nivel bronquial, ¿voy a toser? Sí, vas a toser, ¿no? Es un signo de que hay algún cuerpo extraño, hay algo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ven? ¿Ven esta masa que está acá? Probablemente es un tumor, ¿no? Ven acá.
en la tomografía. Súper importante. ¿Qué más? Otros agentes acá, como el humo de la leña. El humo de la leña. Esos son ya más bien agentes inflamatorios. Esto es más por inflamación. Eso es importante. Y no solo el humo de la leña, sino también el tabaco. El humo del tabaco también hace toser. Eso es importante. El tabaco, el humo del tabaco, el humo de la leña producen tos. ¿Pero por qué mecanismo? Por mecanismo inflamatorio. Mecánico, ya saben, piensan en un tumor. Piensas en un tumor. Eso es importante. Una compresión de la vía respiratoria. También puede ser un cuerpo extraño, por ejemplo, una pepa de alguna fruta, una canica, ¿no? De un paciente pediátrico, de un niño. Eso es importante. Otra causa también vendría a ser procesos exudativos. Exudado. Ustedes ya saben por patología qué son los exudados, ¿sí? Los procesos inflamatorios, ¿no? Pero más que son celulares. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, ¿qué tipo de secreción da? Exudado, ¿sí, no, chicos? La neumonía, ¿qué tipo de secreción da? Exudado, ¿no? La bronquitis, ¿no? Patologías infecciosas también causan tos. ¿Por qué? Porque estimulan, ¿no? Miren acá cómo está cómo hay una supuración. Si se dan cuenta, todo este pulmón está dañado. Esta parte, por ejemplo, ya no funciona, está desvitalizada. Esto es una autopsia, ¿no? De un pulmón. Y se dan cuenta acá toda esta parte purulenta, ¿no? Toda esta parte está infectada, ¿no? Hay un exudado. Y ese exudado irrita al bronquio y por eso produce la tos, mediante los mecanismos aferentes y los eferentes. Los aferentes llevan la información y los eferentes dan la orden para que se produzca la tos. Muy importante. Listo. Seguimos avanzando entonces ahora ya con la clasificación de la tos, chicos. La clasificación. No. Vamos a tener clasificación de tos seca, tos productiva. La principal clasificación, según lo que contenga. Eso es lo más importante. Cuando les digan tos seca, ¿no? Ustedes van a decir que no, que solo expulsa aire. Solo está expulsando aire el paciente. Esa es también llamada tos no productiva. Tos no productiva. O que no expulsa o no expectora esputo. ¿No? A partir de ahora no digan bota esputo, expulsa esputo, no, sino la palabra correcta es expectora, ¿no? Expectoración, ¿no? Expectora o es no productiva, ¿no? La tos seca es no productiva o que no expectora algo esputo. El esputo es la secreción que está en el bronquio, ¿no? En el bronquio a nivel pulmonar, no expectora, no hay expectoración. Eso es importante, la tos seca. ¿Qué más? Estos pacientes con tos seca o tos no productiva, también llamada, ¿no? Es otro nombre, ¿no? No productiva, porque no produce nada, ¿no? No es porque no produzca nada, sino es porque no expulsa nada, mejor dicho. No productiva. Esta generalmente es por otras causas, no son causas infecciosas, son causas más que nada cardíacas, por ejemplo. Acá está, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda. Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué más? El derrame pleural. El derrame pleural, o sea, el líquido a nivel pleural, puede causar tos también, seca. La tuberculosis, ¿no? La tuberculosis generalmente también puede tener muchas veces tos seca, aunque los pacientes con tuberculosis generalmente son más productivos porque tienen esputo, pero hay otros pacientes que son más de tos seca. Los virus generalmente causan tos no productiva, los virus. Eso es importante, los virus. ¿Qué más? Y también, por ejemplo, podría ser las faringitis, la laringitis, ¿no? Otras patologías. Pero recuerden bien eso. Y ahora hablamos de la productiva. La productiva, en cambio, son otros tipos de agentes que la producen. Y producen el famoso esputo. El esputo. El esputo es la secreción que va a expulsar el paciente, que va a expectorar el paciente, mejor dicho, ¿no? Expectorar. Y generalmente este esputo, si encontramos esputo, es porque es de origen infeccioso. Hay una infección ahí que nosotros no nos damos cuenta de dónde está la infección. Es de origen infeccioso. Y va a depender del color que tú encuentres el esputo para que des el diagnóstico, según el color que están viendo acá arriba. Si es un color claro, ¿no?
por ejemplo, es un color claro como la clara de huevo, acuérdense, claro, clara de huevo, ¿no? No la yema, la parte de la clara, ¿no? Como si fuera saliva, así como la clara del huevo, piensan más en virus. Aunque yo les dije que los virus generalmente son secos, no productivos, pero si producen, generalmente son esputos transparentes, no claros, generalmente. Acá, por ejemplo, está en las productivas, está la neumonía, vamos a ponerlo, ¿no? Neumonía. También está la tuberculosis más frecuentemente acá la tuberculosis. También está, por ejemplo, el EPOC, ¿no? Otra patología respiratoria, ¿no? EPOC. Entonces, todas esas patologías. Cuando sea amarillo el esputo, ¿en qué vamos a pensar cuando sea amarillo? Vamos a pensar en neumococo, 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 o también vamos a pensar en Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae, los dos. Cuando es cremoso, blanquecino, ¿no? Ahí como le dicen en su clase como Nestlé, ¿no? Como Nestlé. Esta es por ejemplo, cremoso blanquecino, es más, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Este es el más grave. Porque el Staphylococcus aureus, yo les dije, causa las peores neumonías. Las neumonías de muy mal pronóstico. Cuando es verdoso, verde, ¿qué piensan? Y que tiene también un olor a pescado, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Que huele a pescado podrido, a camarón, es un olor fétido. Pueden pensar en una pseudomona. Pseudomona. Pseudomona, chicos, ¿eh? Pseudomona. Cuando es color chocolate, chocolate es como marrón, color chocolate marrón, como, y que huele a carne podrida, un olor también fétido, un olor fétido, que tiene restos de comida, ¿no? Por ejemplo, ahí, como les digo, restos de comida, por ejemplo, carne digerida, por ejemplo, ¿no? Algunos alimentos, ¿no? Que sean de origen digestivo y que tengan ese color marrón, tipo chocolate y maloliente. ¿Ustedes piensan en qué? En bacterias anaerobias. Anaerobios. Anaerobios. Y es un poquito, hay que explicar, seguro sí recuerdan. Cuando nosotros hablamos de bacterias, estamos hablando del diafragma para arriba, todos son aerobios. Y el del diafragma para abajo son anaerobios porque no usan oxígeno. Acá en los intestinos no hay oxígeno, o si hay poco. Acá viven los anaerobios. Los anaerobios que no necesitan oxígeno para vivir, las bacterias. Los aerobios viven acá arriba, aerobios. Y tú te preguntarás, ¿no? Pero Julio, ¿cómo un anaerobio que está en el intestino normalmente se viene hacia el pulmón? Ah, eso es por las fístulas, algunas comunicaciones patológicas. O por ejemplo, cuando los pacientes están en estado etílico, están, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, disminuye lo que es su escala de coma de Glasgow, si recuerdan, ¿no? La escala de coma de Glasgow, cuando hay un déficit neurológico, una alteración neurológica, ¿qué va a pasar? Disminuye el reflejo de deglución. ¿Qué es el reflejo de deglución? El reflejo de deglución, ¿no? Es que tu cuerpo sea consciente de que lo que estás pasando, ¿no? La saliva, por ejemplo, todo el contenido que estás pasando, sea para el esófago y no sea para la tráquea, ¿no? Es esa selección. Yo les expliqué, el esófago está para acá y la tráquea está para acá. Entonces, generalmente está la epiglotis para cuidar, ¿no? La glotis, mejor dicho, acá. Para cuidar que no se meta cualquier contenido, ¿no? Por ejemplo, digestivo, alimentario, hacia la parte de la tráquea. Ya. Pero ¿qué pasa en los pacientes alcohólicos, en los pacientes que están en coma o en los pacientes que no controlan su deglución? Este sistema de acá no funciona. No hay una buena deglución. Entonces, muchos de ellos van a tener vómitos o los alimentos que consumen, ¿no? Van a tener vómitos, regurgitaciones y del esófago puede haber saltos, ¿no? De estos alimentos, de estos vómitos hacia la tráquea. Por eso es que, por ejemplo, a los pacientes etílicos, ¿no? Por ejemplo, cuando encuentras un paciente borrachito en la calle, ¿no? Se le tiene que poner de cúbito lateral. ¿Por qué? Porque si no se va a aspirar. ¿Qué significa que se aspire? Que todo su contenido gástrico, porque en algún momento puede vomitar, su contenido gástrico se meta a la tráquea.
Uy, eso sería fatal. ¿Por qué? Porque está entrando algo ácido a un medio donde normalmente no es ácido, es básico, es más neutro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a corroer, va a romper ese tejido de la tráquea. Y aparte de eso, como está viniendo contaminado con bacterias anaerobias del intestino, del estómago, va a empezar a contaminar la tráquea y va a producir una neumonía por anaerobios. ¿Entienden? Neumonía por anaerobios. Entonces, eso es, por ejemplo, en los pacientes etílicos, ¿no? ¿Qué más? Cuando es color fucsia, ¿no? Cuando es color fucsia, como mermelada, ¿no? Fucsia como mermelada, como ¿no? El color, por ejemplo, como jalea de frambuesa, ¿no? Ahí pueden pensar en Klebsiella. Klebsiella, ¿ya? Klebsiella pneumoniae en ese color. Entonces, si se dan cuenta, por cada color hay algún agente que debemos pensar. No, obviamente estos no son todos, son los principales, pero son los que más deberían saber, chicos. ¿Ya? No olviden. Entonces, hasta ahí vamos bien. Cualquier duda, avisan. Entonces, ya saben los colores de la expectoración, ustedes ya saben qué sospechar. La tos emetizante también es otro tipo. Hay otro tipo de tos emetizante. Es aquella tos que se acompaña con vómitos. Acuérdense que el término émesis, ¿no? Es vómitos. No se equivoquen émesis o emetizante con hemoptisis. Hemoptisis es algo totalmente distinto. No olviden. Generalmente cuando la tos es con hemoptisis, es aquella tos que viene con sangre, ¿no? Pero esta sangre es roja vinosa, pues es una sangre ¿de qué origen? Origen respiratorio, de origen pulmonar. Es una sangre roja clara, ¿no? No es una sangre roja oscura, roja negra, no. Es una sangre roja clara, ¿no? No es como el vino, el rojo vinoso, ¿no? Porque el rojo vinoso es más de digestivo. En cambio es más un rojo más claro, ¿no? Un rojo más claro, eso es importante. Un rojo rutilante, como le dicen, ¿no? Rutilante. Como el sangrado, ¿no? Rutilante, sangre fresca es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es sangre fresca? Porque es sangre no digerida, es sangre que está en el aparato respiratorio. Y ahí no se digiere, no se degrada la hemoglobina y todavía se mantiene la sangre. Esta es una sangre básica, ¿no? En estado básico, no hay acidez. Entonces, esa es la hemoptisis, ¿no? La tos hemoptizante le llaman, hemoptizante. No se equivocan con tos emetizante, ¿ah? Emetizante es vómitos. Hemoptizante o hemoptisis es con sangre. No se olviden eso. ¿Qué más? Después tenemos, según su duración, pueden ser agudas, aquella tos que dura menos de 2 semanas, subaguda, aquella tos que dura de 2 a 4 semanas, y la tos crónica, aquella tos que dura más de un mes o más de 4 semanas. Yo les pregunto, ¿dónde cae, por ejemplo, el paciente tuberculoso? Acá. El paciente con tuberculosis muchas veces se sospecha cuando tiene una tos productiva, sobre todo en las mañanas, con un esputo purulento, un esputo en la tuberculosis, por ejemplo, es más claro. Acá faltó poner, ¿no? Acá faltó poner que acá también está la tuberculosis. En la tuberculosis no es un esputo característico, más es un esputo claro, ¿no? Es un esputo claro, como la clara de huevo que les digo, ¿no? Eso es importante. Y generalmente los pacientes con tuberculosis ya empiezas a sospechar con tos de más de 2 semanas. Tos más de 2 semanas, sudoración, baja de peso, pérdida de apetito, ¿no? Eso ya te hace pensar en tuberculosis. Obviamente la tuberculosis el paciente puede estar con tos crónica, puede estar con una tos de un mes, 2 meses, ¿no? Pero eso es porque no se le ha identificado, ¿no? Pero generalmente la TBC es todo paciente sintomático respiratorio que le llaman, ¿no? Sintomático respiratorio es un paciente que tiene sudoración nocturna o también llamada sudoración profusa, o sea que suda mucho durante la noche o durante el día, pero más durante la noche, que tiene fiebre, ¿no? La fiebre, y es una fiebre en la tuberculosis, la fiebre es más en la tarde, ¿eh? Es una fiebre vespertina, y que también tiene baja de peso, la baja de peso, baja de peso. Esto pues acompaña la baja de peso con la anorexia, ¿no? Ese paciente no quiere comer, no consume alimentos. Esto de acá se llama, esa triada se llama síntomas B. Síntomas B. ¿Qué significan los síntomas B? Tuberculosis. Pero ¿cuál es el otro diagnóstico que puedo pensar?
neoplasia, ¿no? Una neoplasia, un cáncer. Porque un cáncer también produce eso. El cáncer puede producir fiebre. Claro, puede haber fiebre, puede haber sudoración, pérdida de peso, ¿no? Todas esas cosas. ¿Entienden? Pero si sospecho a un paciente joven que vive en hacinamiento, ¿no? Que epidemiológicamente puede tener riesgo de TB, yo pienso más en tuberculosis, ¿no? En cambio, cáncer es otro diagnóstico aparte, la neoplasia. Listo. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, no? ¿Se entendió? Sí, a ver, confírmeme por el chat, por favor. Sí, vamos bien, ¿no? A ver. Ya. Seguimos avanzando. Ahora tenemos las tos por su... Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Ya, chicos, ya. Ahora vamos a tener la tos, su clasificación ya también por su presentación. O sea, ¿con qué se presenta? ¿Con qué síntomas? Tenemos la tos espasmódica que se presenta con espasmos. Espasmos son contracciones musculares, ¿no? Contracciones musculares, ¿no? Es aquella tos que se presenta, o también llamado ataques de tos. Acá están los famosos ataques de tos. Por así decirlo, ¿no? Ataques de tos. Los ataques de tos es aquel paciente que tose, ¿no? Y empieza a contraer, ¿no? Empieza a contraerse, empieza a moverse, empieza a darle espasmos. Y no solo espasmos musculares, sino espasmos laringios, lo más importante. Hay un cierre de la laringe, espasmos. Acá hay que ponerle espasmo laringio. Espasmo principalmente de la laringe, ¿no? Porque la laringe es la que es respiratoria, netamente. ¿Qué más? La tos sibilante es esa tos pues, que tiene sibilantes. Como habíamos visto hace un ratito, les puse un video sobre los sibilantes. Creo que no lo viste, Jesús, pero lo revisas en el drive, está normal, voy a subirlo. Son cómo escuchamos un sibilante. Generalmente los sibilantes, como vimos en el video y también les expliqué, son expiratorios. O sea, tú tomas aire, cuando vas a botar el aire, ahí se da el sibilante, expiratorio. Eso es importante. Entonces, ¿puede haber una tos acompañada con sibilante, que es generalmente expiratorio? Sí. Por ejemplo, en el asma, ¿no? El asma. En el asma que tiene sibilantes, puede tener también tos. Acuérdense eso. Acá hay una memotecnia para asma, ¿no? La memotecnia es STD. Así. STD. Los 3 síntomas principales. STD. Sibilantes, tos y disnea. Paciente con estos 3 síntomas, sibilante, tos y disnea, pensar en asma. Sibilante, tos y disnea. Muy importante. Después tenemos la tos convulsiva. La tos convulsiva es otra tos bien grave también. Esta generalmente también, estas son los famosos golpes de tos que le llaman. Acá está la famosa tos coqueluchoide. Lo vamos a ver después. La tos, acá lo vamos a solo anotar, ¿no? Tos coqueluchoide. Tos coqueluchoide. La tos coqueluchoide. Eso es importante. La tos coqueluchoide. La tos nocturna, que es la que ocurre durante las noches, como les digo, pero generalmente la tos nocturna es la que solamente ocurre durante la noche. Puede ocurrir durante el día, pero para que se llame nocturna, la mayoría de veces solamente durante la noche. La tos de esfuerzo, otro tipo de tos. Generalmente esta es la tos que nosotros hacemos, ¿ven? Esta es. La tos, por ejemplo, cuando tú estás comiendo, ¿no? Estamos comiendo y de la nada nos atoramos, como decimos, nos atoramos, ¿no? Y eso es, ¿por qué? ¿Por qué nos atoramos? No es solamente explicarles rápidamente. ¿Por qué nos atoramos? Porque cuando está, normalmente está cerrada la glotis, la glotis cuando comemos, esta es la tráquea, y está entrando la comida al esófago, ¿sí o no? Ya. Entonces, cuando uno está hablando mucho mientras come o se ríe o hace alguna actividad que demande que ingrese aire o que haga flujo de aire, ¿no? ¿Qué va a hacer la glotis? Si tú quieres, si te ríes, por ejemplo, porque cuando uno se ríe, ¿qué hace? Expulsas aire, ¿no? Estás expulsando aire. ¿Qué va a pasar? La glotis necesariamente se va a tener que abrir. La glotis necesariamente se va a abrir y lo que está cerrada se va a tener que abrir. Ahí. Y este espacio de acá va a quedar libre, ¿no? Este espacio que estamos, este espacio. Y por acá, por este espacio que está quedando libre para que salga el aire para, ¿no? Por ejemplo, una risa, por ejemplo, hablar, ¿no? Por ejemplo, gritar algo, puede entrar el alimento. Acá es una vía para que ingrese el alimento.
Porque justo estás comiendo y estás respirando o estás riéndote, ¿no? No debería ser así. Debería haber una apertura pequeña nada más para que ingrese aire, pero no muy grande. ¿Entiendes? Cuando la apertura es muy grande, por ejemplo, en la risa, en otras patologías, ¿no? Tenemos que hacer que nosotros, se metió, por ejemplo, acá adentro, se metió una pepa o un arroz, por ejemplo, acá, ¿no? Acá, por ejemplo. Acá se metió una pepa, un arroz. ¿Qué tenemos que hacer? Esa pepita, ese arroz, ¿qué va a hacer? En la tráquea va a estimular a los aferentes de la tos. Los aferentes van a ir al bulbo, a la parte neurológica, al centro de la tos y van a activar a los eferentes. ¿Y qué vas a hacer automáticamente tú? Vas a empezar a toser para botar lo que supuestamente te has tragado, ¿no? O bueno, no te has tragado, te has aspirado. Cuando entra a vía aérea se llama aspirado, ¿no? Esto es vía aérea. Y entonces esa es la tos de esfuerzo, la tos que ocurre, ¿no? Voluntariamente para expulsar alimentos que puedan estar en la vía aérea. Expulsar alimentos. Por ejemplo, un arroz, por ejemplo, una pepa o algo, ¿no? Eso es muy grave, chicos, así que tener cuidado, eso hay que avisar mucho a los familiares, porque cuando tú consumes alimentos, tienes que dedicarte a consumir tus alimentos nada más, ¿no? Eso es importante, porque puede pasar esto, ¿ah? Muy importante, la tos de esfuerzo. Entonces, generalmente estos pacientes hacen una tos para expulsar, pues, los alimentos o también los cuerpos extraños. Cuerpos extraños. Tos, ¿no? Esa es la tos de esfuerzo. Entonces, con eso se dan cuenta que esta es la tos voluntaria. La tos es voluntaria solamente en los casos de esfuerzo es voluntaria. Solo acá es voluntaria. Voluntaria. Pero para cuestiones de examen, ¿no? Recuerden, cuando les preguntan el examen, la tos, vamos a poner acá, ¿no? Con rojo acá al otro lado. Para el examen, cuando les pregunten, la tos es un mecanismo reflejo, sí, es reflejo, y es involuntario, porque uno no lo provoca, involuntario. Solo en qué caso podría considerarse voluntaria, en el caso particular de la tos de esfuerzo. Ahí nada más. Ahí se considera voluntaria, chicos. Solamente en ese caso. ¿Ya? Solamente en ese caso. ¿Se entendió ahí, no? ¿Se entendió, verdad, chicos? ¿Sí? Ya, me avisan si entendieron, por favor. A ver al chat, por favor. Ya, seguimos avanzando entonces. Y bueno, acá simplemente les dejo, estos videos son para que los reproduzcan, están los PPTs, para que escuchen cómo es una tosferina, cómo es una tos de perro, tos perruna que le llaman, y la tos vómica, que es la tos con expulsión de pus, ¿no? No olviden. Seguimos avanzando entonces. Ahora vamos a hablar un poco de la disnea. A ver, chicos, permítame 2 minutitos, por favor, tengo un problema acá. 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos.
Ya chicos, continuamos. Discúlpenme. Ya. Entonces ahora nos falta hacer la parte, ya acabamos un poco la tos, y ahora nos toca hacer la parte de disnea. Bueno, la disnea es el segundo síntoma que vamos a ver y también el segundo más importante en neumología, ¿no? El segundo síntoma más frecuente. Segundo más frecuente. Después de la tos, la disnea es lo más frecuente que van a ver en neumología. Entonces la disnea se define pues como una sensación desagradable, como ven acá en la imagen, es una sensación desagradable al respirar, ¿no? Generalmente esto es subjetivo. Recuerden semiología, después van a ver semiología, pero en la clínica van a encontrar que una cosa es un signo y otra cosa es un síntoma. Síntoma. Y cuando los dos se unen, y después, si a esto le agrego una prueba de laboratorio, un examen de laboratorio, que se llama examen auxiliar, esto se va a volver un síndrome. Un síndrome. ¿No? Tienen ahí, síndrome. Un síndrome es un signo más un síntoma más un examen auxiliar. Por ejemplo, síndrome nefrótico, como ustedes lo han visto. Signo, el edema, la fovea. Síntoma, ¿no? ¿Qué podría haber síntoma en los pacientes? ¿No? Cansancio, podría haber infecciones, porque en el síndrome nefrótico pierden bastante proteínas, pueden haber infecciones. Examen auxiliar, las proteínas. La proteinuria que hay en el paciente, pierde muchas proteínas por orina, proteinuria más de 3, ¿no? Más de 3.5 gramos por decilitro en 24 horas, más de 3 gramos en 24 horas. Entonces, eso es. Entonces, la disnea, ¿qué es? La disnea es más un síntoma, chicos, ¿eh? La disnea es más un síntoma. Es un síntoma. ¿Qué significa que ese síntoma? Que el paciente lo manifiesta. Por ejemplo, la fiebre es un signo o síntoma. ¿No? La fiebre es más un síntoma porque el paciente lo siente. Porque nosotros no podemos ver la fiebre. O podemos ver la fiebre. No se puede ver. Por ejemplo, la ictericia. Las escleras ictéricas. ¿Qué es? Es un signo porque yo lo puedo ver. El médico lo observa. Tiene un signo. Ya no olviden eso. En cambio, los síntomas son algo que el paciente lo manifiesta. Entonces, la disnea es una sensación subjetiva porque es del paciente, desagradable, en la cual el paciente manifiesta que tiene una sensación, ¿no?, desmedida de falta de aire, el hambre de aire que tiene el paciente. Tiene una dificultad para respirar, pero tiene una falta de un hambre de aire, por así decirlo. Sensación de falta de aire, eso es importante. ¿Qué más? La disnea va a tener 3 mecanismos fisiopatológicos para que se produzcan. Están en sus clases también, que lo van a ver. 3 mecanismos me van a producir disnea. Vamos a ponerle otro color. El primer mecanismo que produce disnea es cuando mis músculos respiratorios aumentan sus exigencias. Yo les pregunto, por ejemplo, un paciente que está con asma o un paciente que está hiperventilando, ¿no? Un paciente que está hiperventilando, ustedes saben que existen músculos respiratorios, ¿no? Existen músculos inspiratorios y músculos expiratorios, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando los músculos necesitan más energía para actuar, para contraerse más, ¿qué necesitan? Más ATP, pero también más oxígeno. Y si necesitan más oxígeno, yo tengo que meter más oxígeno al cuerpo, inspirar más oxígeno. Entonces, cuando hay un desequilibrio, ¿no?, en la parte de los músculos respiratorios, un desequilibrio energético, por así decirlo, aumentan las exigencias de estos músculos respiratorios, aumentan su exigencia, o sea, quieren más oxígeno, más exigencia, más oxígeno. ¿Qué pasa? Te empieza a dar disnea. Esos son los famosos jadeos, pues, ¿no? Por ejemplo, en la altura o por ejemplo, de mucho tiempo empiezas a hacer ejercicio y te cansas, ¿no? Lo que nosotros decimos cansarnos es la disnea, pues, ¿no? Empiezas a correr y de ahí empiezas a jadear, ¿no? Empiezas a jadear. Entonces, lo que haces en ese momento es que estás tratando de meter más oxígeno a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás haciendo actividad muscular, ¿no? Estás haciendo actividad muscular, te estás moviendo, estás movilizando, necesitas más oxígeno
Y entonces el cuerpo entra en un aumento de exigencia muscular. Por eso que tienes que meter más aire. Y es por eso que empiezas a respirar más rápido cuando empiezas a correr, ¿no? Pero poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? Eso es importante. Poco a poco, a medida que tú corres o que haces ejercicios, poco a poco vas aguantando más tiempo, más resistencia. Eso quiere decir que poco a poco vas compensando las exigencias del músculo, ¿no? Entonces, ese es el primer mecanismo. Ahorita lo hemos visto en algo fisiológico, o sea, por ejemplo, hacer ejercicio. Pero, por ejemplo, algo patológico. Imagínense que yo tengo acá la chica, por ejemplo, acá la chica está con una obstrucción acá en el bronquio. Hay un tumor, un tapón mucoso acá en el bronquio. ¿Qué creen que va a pasar? Todo este pulmón de acá está colapsado, ¿no? Una parte va a estar colapsada. Entonces solamente este pulmón va a funcionar. ¿Y qué va a hacer este pulmón? Va a tener que cumplir la función de los otros. Entonces va a aumentar las exigencias ventilatorias. ¿Y de quién depende necesariamente la ventilación? La ventilación depende de los pulmones, como está viendo acá, pero también depende de la parrilla costal. Miren, por ejemplo, miren esta radiografía. Ven, esto, ¿no? Probablemente, ¿qué cosa sea, chicos? No es un neumotórax, ¿ah? Esto es más que nada, puede ser un derrame. Un derrame, para parecer es un derrame. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque en las radiografías el aire se ve de este color, así negro se ve. Eso se llama radiolúcido, ¿no? Radiolúcido. Cuando se ve así blanco se llama radiopaco. Y como ustedes están viendo todo esto radiopaco, ¿no? Esto es más líquido. Esto puede ser un derrame pleural masivo, ¿ya? Derrame pleural masivo. Y esto de acá, este es el pulmoncito de este lado nada más. ¿Ven que está todo comprimido? Este pulmón de este lado, oye, este pulmón de este lado chiquito, ahí está, así, ajustado está ahí. Eso se llama muñón pulmonar. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta patología, que es por ejemplo, un derrame pleural masivo se llama, porque está comprometiendo más de 2/3 del pulmón, ¿no? Masivo. ¿Qué va a hacer en la paciente? Va a comprimir este pulmón y este pulmón va a tener que compensar la función de los otros dos. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a hiperventilar este pulmón, va a tener que meter más aire. Ya, pero no solo el pulmón se activa, sino se activa toda la parrilla costal, ¿no? Y es por eso entonces que cuando aumentan las exigencias musculares entramos en disnea. No olviden. Segundo resultado, chicos, segundo mecanismo. Segundo mecanismo. Los segundos mecanismos ya también podría ser ya más que nada por aferencias a nivel de los alvéolos. A ver, vamos a ponerlo acá. Ya notaron esto, ¿no? Entonces, primer mecanismo es por músculos respiratorios aumentan su exigencia. Ya saben. Lo fisiológico, por ejemplo, el ejercicio. Lo patológico, por ejemplo, un derrame. Un derrame, por ejemplo, como están viendo, este es un derrame pleural, ¿no? Masivo. El segundo mecanismo es cuando hay una alteración a nivel alveolar. A nivel alveolar. Imagínense que este es un alveolo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en estas unidades alveolares? Cuando estas unidades alveolares se ven dañadas por ejemplo, exudados, ¿no? Exudados como por ejemplo una neumonía, ¿no? Imaginemos que todo esto está lleno de exudado, de pus, por ejemplo, de una neumonía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que este alveolo ya no va a poder ventilar, ya no va a poder hacer una hematosis, va a estar lleno de alguna secreción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de meter más aire para intentar vencer esta resistencia, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué va a hacer este alveolo? Mediante las eferencias hacia el cerebro, va a producir la disnea, el alveolo. Acuérdense, porque los alveolos, acuérdense que están irrigados, pero también están inervados. Eso es importante. Entonces, como lo ven acá lo vamos a entender mejor esto. Miren acá. Lo vamos a entender mejor acá. Ya. A ver, vamos a ponerlo. Listo. Entonces, cuando se produce la disnea, cuando hay un trabajo respiratorio aumentado. Pueden ser por causas musculares como por causas alveolares en el segundo mecanismo. Entonces, lo principal es que los músculos de las vías respiratorias y la caja torácica, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Necesitamos contraernos más, necesitamos contraernos más. ¿Y los músculos responden a quién? Los músculos responden a las vías de pequeño calibre
y a los receptores, por ejemplo, de gases, de partículas, estos receptores J también. Todos estos receptores, ¿qué hacen? Le dicen al músculo, oye, músculo, tienes que trabajar más porque necesitamos meter más aire. ¿Entienden? Es un mecanismo de comunicación de pulmón a músculo, de pulmón a caja torácica, a parrilla, mediante receptores. Los receptores de estiramiento, receptores de gases, de partículas irritantes y receptores J del intersticio. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a provocar que el músculo tenga que incrementar su fuerza para distender los pulmones. O sea, el pulmón le está avisando, le está diciendo al músculo, oye músculo, voy a activar estos receptores y necesito que tu músculo te contraigas y abras más el tórax, o sea, que la parrilla costal se abra más para que yo pulmón me expanda más, ¿no? Entonces el músculo le dice, ya, pero eso va a tener un costo. Eso va a tener que hacer que este paciente, o sea, que ¿no? el cuerpo tenga que meter más aire. Y eso dice, entonces el pulmón le dice, no, normal, no hay problema, haz eso, haz disnea. Ah, entonces el receptor dice, ah, ya, entonces vamos a hacer disnea. Entonces le manda al centro respiratorio, al bulbo raquídeo de la protuberancia, a nivel de la corteza, a que produzca disnea. ¿Entienden? Eso es importante. Entonces, si se dan cuenta, es un problema principalmente más de los músculos de las vías respiratorias, ¿no? Estos músculos que tratan de compensar lo que el pulmón les está exigiendo, porque hay receptores de estiramiento, receptores de gases o partículas irritantes, no, por ejemplo, un ácido que ingresa a la vía aérea o que irrita, ¿no? El paciente empieza a faltarle el aire, ese ácido empieza a destruir el bronquio, entonces el paciente tiene que respirar más rápido, ¿no? O por ejemplo los receptores del intersticio, J. Entonces ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo les dije que era más por problemas alveolares, unidades alveolares alteradas. Acá por ejemplo está la neumonía. Eso es importante, la neumonía. Acá, ¿ya? Eso es importante. El tercer mecanismo y último que vamos a ver, tercer mecanismo y último, esto ya es más que nada por inflamación. Este es un mecanismo inflamatorio. No es porque algo está ocupando el espacio en el alveolo, sino el alveolo mismo está engrosado, está inflamado. Este alveolo está inflamado, está engrosado. Esto es importante, inflamado, engrosado. Por ejemplo, acá puede estar el edema de pulmón. Acá puede haber líquido, puede haber agua, ¿no? El edema. ¿O qué más? O este alveolo está fibrosado, ya no se distiende, ¿no? Lo normal es que un alveolo, chicos, al toque rápidamente, ya no vamos a demorar mucho. Esto es un alveolo sin aire, pero un alveolo cuando tú inspiras y llenas aire tiene que estirarse, porque tiene fibras elásticas. Pero cuando tú tienes un alveolo con fibrosis, así metas aire, se va a quedar así, no se estira. Entonces, esos pacientes que sus alveolos están dañados, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Meter más aire, ¿no? Meter más oxígeno. Y para eso se comunican, ¿no? A nivel de los receptores con los músculos de la caja torácica y activan la corteza para producir disnea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el principal mecanismo? Pregunta examen, ¿no? Aumento de las exigencias de los músculos respiratorios de la caja torácica. Esa es fija, pregunta examen, ¿no? No se olviden, chicos. Listo. Y esto ya solamente para que lo lean, ¿no? Las causas de la disnea, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, cuerpo extraño, un cuerpo extraño me da disnea, ¿no? Un edema angioneurótico, ¿no? Un asma, traumatismos, el neumotórax, como le dije, el neumotórax da disnea. La neumonía, la insuficiencia cardíaca, el edema, ¿no? Solamente para que revisen. Nada más, chicos. Estos son ya disneas crónicas, que ya ocurren siempre en el paciente. Y por último, ya acabamos para disnea. Para acabar disnea tenemos los patrones ventilatorios normales y anormales en disnea. Y entonces vamos avanzando poco a poco. A ver. Ya chicos, los patrones anormales y normales, ya. Tenemos la respiración normal. Ese es el paciente que inspira y expira, ¿no? El paciente normal, ya. Esto es una respiración regular de buena amplitud, ¿no? Acuérdense esto, cuando vean semiología van a encontrar respiraciones de mayor amplitud. Esas son respiraciones profundas, ¿no? Inspiro, meto todo el aire, expiro. Son profundas. Inspiro, expiro.
Si se dan cuenta, hay un aumento de la amplitud. No debería ser así, ¿no? Eso está mal. Normalmente la respiración es más superficial, no debe ser tan profunda eso. O sea, porque acuérdense que la respiración es inconsciente, ¿no? Nosotros no tenemos que acordarnos de respirar, ¿no? Es algo inconsciente. Entonces, cuando haya patologías, cuando haya enfermedades, va a cambiar este patrón ventilatorio. Por ejemplo, esto es la famosa hiperventilación, ¿no? O sea, un paciente que está desesperado, que está ansioso, ¿no? Que está, por ejemplo, acá podría estar, por ejemplo, un paciente con neumonía, un paciente, por ejemplo, con un infarto, ¿no? Paciente hiperventilando. Acuérdense que la hiperventilación, ¿a qué me va a llevar? ¿A qué cosa me va a llevar la hiperventilación? ¿A aumentar CO2 o a disminuir el CO2, chicos? ¿Ah? Disminuir el CO2. Y eso se llama alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis. No es acidosis, ¿eh? Alcalosis, le pongo la L acá. Alcalosis respiratoria. La hipoventilación generalmente son en los pacientes obesos o en los pacientes ya adultos mayores. Eso es importante. ¿Ya? Eso es importante, chicos. Por ejemplo, en los pacientes adultos mayores que ya tienen fibrosis, que tienen EPOC, ese pulmón ya no responde bien al oxígeno, porque ese pulmón ya está dañado, ¿no? Imaginémonos, este es un pulmón de un paciente sano. Ya, pero este mismo paciente ya cuando pasan los años y ya tiene su EPOC, tiene su bronquitis, esta parte ya no funciona. Después ya no funciona esta parte, ¿no? O esta parte ya no funciona. Va perdiendo pulmón, ¿no? Y ese pulmón entonces ya no responde bien al oxígeno. Entonces estos pacientes adultos mayores se acostumbran a vivir ¿con qué? Con hipoxia. O sea, baja cantidad de oxígeno en los tejidos. Hay tres términos, ¿no? Rápidamente. Hipoxemia, que es cuando tú tienes oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Recuerdan, en el AGA, cuando se saca el AGA, tienes entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Ah, ya tú me dices que este paciente tiene hipoxemia. Si tiene menos de 60, ya se considera insuficiencia respiratoria. Menos de 60 de oxígeno en el AGA, ¿no? Milímetros de mercurio. Ahora, ¿y qué es hipoxia? Hipoxia ya es un término más tisular, o sea que ya está afectando tejidos. Es aquella hipoxemia, ¿no? Déficit de oxígeno que ya afecta a tejidos. Eso recuerda, ¿no? Que afecta a tejidos. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, una respiración patológica es la famosa respiración de Kussmaul. Kussmaul. Pregunta examen, siempre. Este es generalmente en la cetoacidosis diabética, en la CAD. Cetoacidosis diabética, donde los pacientes tienen lo que es la famosa acidosis metabólica. Acidosis metabólica. ¿Ya? Les explico un poquito rápidamente cómo es la cetoacidosis, ¿no? Lo que pasa en el paciente con cetoacidosis, ¿no? Es un diabético que ha dejado de consumir su insulina o, por ejemplo, generalmente la cetoacidosis lo hacen los diabéticos tipo 1, más que los diabéticos tipo 2. ¿Ya? Eso es importante. Diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué pasa? El diabético tipo 1, como necesita la insulina siempre para poder vivir, se olvidó de poner su insulina. Entonces el cuerpo, ¿de dónde obtiene energía si la insulina no deja que la glucosa entre a la célula? Empieza a hacer lipólisis. Lipólisis, o sea, a usar los lípidos. Y esa lipólisis libera los famosos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son malos. ¿Entienden? Son malos, son tóxicos para el cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Dice, oye, entonces este cuerpo cetónico está haciendo daño y además no solo liberan cuerpos cetónicos, liberan también hidrogeniones. Entonces el cuerpo dice, oye, este hidrogenión está comportándose mal, ¿no? Nos está haciendo daño. Entonces, ¿qué dice? Viene el famoso bicarbonato, HCO3, y dice, ya, yo soy el bicarbonato, ¿no? Voy a ayudar a lidiar esto que está pasando. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Viene y se une a un hidrogenión. Le dice, porque el hidrogenión cuando está solo es malo, hace daño, tiene una actividad de proteasa, destruye células, destruye tejidos. Entonces, ¿qué le dice? Ya, hidrogenión, calmado, nos vamos a unir. Y se forma ácido carbónico, H2CO3. ¿Ya? Y en esta forma, el hidrogenión ya no hace daño a tu cuerpo. Entonces, así te va ayudando el bicarbonato.
Y como el bicarbonato se ocupa de eso, empieza a bajar en sangre. Entonces, cuando tú tienes poco bicarbonato, se llama acidosis metabólica. ¿Entiendes? Por una baja de bicarbonato. ¿Menos de cuánto tiene que ser? Menos de 22 miliequivalentes. Menos de 22 miliequivalentes por litro. Ya, esa es la respiración en Kussmaul. ¿Y cómo es el paciente con Kussmaul? Yo les pregunto. Y ustedes me dirán, pero Julio, ¿y qué tiene que ver con la respiración todo esto? Ah, ya. Como yo tengo poco bicarbonato, ¿no? El cuerpo siempre es un equilibrio. Tengo poco bicarbonato. Ustedes saben que el bicarbonato, ya lo saben, ¿no? Por las otras clases, que es una base, básico. Tengo que bajar los ácidos también. Tengo que bajar los ácidos. ¿Y qué ácido yo puedo controlar? El CO2. Porque el cuerpo siempre busca un equilibrio. Si pierdes bases, quiero que pierdas ácidos, ¿no? Para buscar el equilibrio. Entonces hace respiración de Kussmaul. El paciente empieza a hiperventilar y hacer una respiración profunda, ¿no? Una respiración tipo, o sea, inspiración profunda y expiración profunda. ¿Entienden? Para tratar de eliminar el CO2. Porque si yo estoy hiperventilando, ¿a qué voy a llevar, chicos? A una alcalosis respiratoria. O sea, bajar el CO2. ¿Se dan cuenta? Ese es Kussmaul, ¿ya? Entonces, ¿entendió esa parte, no, chicos? ¿Por qué el diabético hace Kussmaul, no? Es importante eso. A ver, chicos, sé que es un poco, ya nos estamos pasando un poco el tiempo, pero sí o sí es importante para que entiendan, ¿ya? Ya, no se olviden. Y por último, acabamos ya con estas dos, Cheyne-Stokes y Biot. La de Cheyne-Stokes es pues una alternancia, ¿no? Es un periodo, lo definen o la describen como una hiperventilación progresiva, ¿no? El paciente va tomando cada vez más aire y después va bajando. Va regresando a la normalidad poco a poco. Y después se queda en un periodo de apnea, como están viendo acá. Apnea es que no respira, en un periodo de apnea de 3 segundos. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Una hiperventilación progresiva, hipoventilación progresiva y periodo de apnea de 3 segundos. ¿Y por qué se da la respiración de Cheyne-Stokes? Por un daño, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Esto es importante. ¿Dónde están los centros respiratorios? Bulbo raquídeo. ¿Ya? Listo. Y tenemos por último la respiración de Biot, que es una respiración desordenada, irregular, que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y esta generalmente es periodos de hiperventilación, periodo de apnea, periodo de hipoventilación, ¿no? No tiene un orden para describirla. Y esta también se da más que nada por daño del sistema nervioso central. También puede ser el bulbo raquídeo. Este es importante. No olviden, ¿ya? Eso es importante, chicos, ¿eh? Kussmaul, Cheyne-Stokes y Biot. Fija para los exámenes. Ya por último, ya solo, chicos, solo nos falta la disnea y la cianosis y ya lo que son atelectasias, ¿ya? Un último esfuerzo, chicos, vamos. Aguantamos todavía. Ya, ahora vamos a hablar los tipos de disnea. La disnea, cuando el paciente se pone en decúbito lateral como si estuviera trepando, ¿no? Esa es la famosa trepopnia o trepopnea que le llaman. La trepopnia o trepopnea es cuando el paciente se acomoda, ¿no? Es cuando la disnea al decúbito lateral. Pero no es, obviamente, pero esto es algo patológico, porque obviamente si nosotros al fisiológico nos echamos de decúbito lateral nos debería dar disnea, ¿no? Pero no nos da. Ya, ¿qué es lo que sucede? Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, imagínense, este es el pulmón del lado derecho, este es el pulmón del lado izquierdo. Imagínense, si el paciente tiene un derrame pleural, un derrame del lado, acá que ustedes están viendo, un derrame del lado, acuérdense cuando hablamos de tomografía, todo radiografía, como este es su lado izquierdo para ustedes, pero para el paciente es su lado derecho. Este es nuestro lado derecho para nosotros, pero para el paciente es el lado izquierdo. No se olviden. Entonces, bueno, el pulmón izquierdo, lo que va a pasar, por ejemplo, si tengo un derrame, ¿qué va a pasar? Si mi paciente se duerme en esa posición, imaginémonos que está durmiéndose así, ¿no? En esa posición, a ver, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Acá donde estamos viendo, acá nos ubicamos acá en el paciente y el derrame está acá. El derrame está en este lado, ¿ya?
ahí no se va a causar trepopnia, porque el pulmón sano que está acá puede levantarse, puede amplexar, puede expandirse normalmente. Ya, pero ¿cuándo ocurre la trepopnia o la trepopnea que le llaman? La trepopnia ocurre cuando el paciente se recuesta en decúbito lateral, ¿no? Se recuesta en decúbito lateral, pero su patología su patología está en el plano superior, acá. Acá tiene el derrame. ¿Y qué va a pasar acá? Este pulmón sano, que quiere contraerse, que quiere trabajar, se va a ver obstruido por el peso, por la gravedad, por el pulmón enfermo. ¿Entienden? Eso es importante. Entonces, la trepopnia mejora en decúbito lateral, pero de lado enfermo. Tienes que dormir del lado enfermo. Si tengo un derrame, ¿para dónde tengo que dormir? Para el lado izquierdo. El lado enfermo siempre tiene que ir abajo, porque para que deje respirar y amplexar bien al lado derecho. No olviden eso, ¿ya? En cambio, si el paciente duerme del lado enfermo, ¿no? Si el lado enfermo se queda arriba, como están viendo acá, este es el lado enfermo, es el pulmón enfermo, ¿qué va a pasar con el pulmón sano? Lo va a comprimir y ahí se va a producir la trepopnia. Esa es la trepopnia. Listo. Entonces la trepopnia, como les dije, puede ser diurna, ¿no? Y esto simplemente es para que lo lean, ya es lo mismo que les he dicho. Ya, no se olviden. Entonces, si mi paciente tiene derrame, esa es pregunta de examen, le voy a poner. Tengo un derrame en el lado derecho, ¿para qué lado duermo? Para ese lado donde tienes derrame. Tengo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un derrame, ¿ven? Este es un derrame pleural. ¿Para dónde debería dormir el paciente? ¿Qué lado es? Si es mi lado izquierdo, para el paciente, ¿qué lado será? Derecho, ¿sí o no, chicos? Para ti, esto es la mano izquierda para ti, ¿sí o no? Sí. Entonces, para el paciente será el derecho. Si esto es mi lado derecho para mí, para el paciente es el lado izquierdo. No olviden eso. Entonces, si mi derrame está en el lado derecho, ¿mi paciente para qué lado debe dormir? Para el lado derecho, decúbito lateral derecho, para que deje respirar al otro pulmón. Eso es importante. Listo, y tenemos también otros tipos de disnea, que es la ortopnea y la platipnea. La ortopnea es aquella disnea que existe cuando el paciente se pone en decúbito, cuando se echa. ¿Y por qué se va a dar? Porque va a haber un reflujo venoso que viene de los miembros inferiores, de toda la parte venosa, que va a congestionar el corazón del paciente. Congestiona el corazón del paciente y le va a producir la ortopnea. Y por último, la platipnea es un tipo raro de disnea que se da cuando el paciente está en posición vertical, chicos. ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, la platipnea puede ser en patologías como el foramen oval. Foramen oval permeable. ¿No? Foramen oval. Listo. No olviden, ¿ah? Listo. Ya entonces, chicos, ya para acabar, tenemos la cianosis, que ya les había explicado. La cianosis es una concentración de hemoglobina o desoxihemoglobina igual o mayor a 5 gramos por decilitro. Pregunta siempre en el examen, ¿ah? ¿Qué es cianosis? Concentración de hemoglobina, ¿no? Desoxigenada, porque no está con oxígeno, ¿no? Hemoglobina sin oxígeno reducida, o también llamada desoxihemoglobina, pero ¿en cuánto? De 5 a más de 5, mayor o igual a 5 gramos por decilitro. Y como ya le explicamos, ¿no? En la resolución de las preguntas, ahí le expliqué a Silvana, pero te lo vuelvo a explicar, Jesús, no hay problema. La cianosis central es esta, lo que ocurre en la boca, en las orejas, ¿no? Como estás viendo en la boca, en las orejas, o sea, en los labios, en la lengua también está, ¿ya? Eso es importante. Ajá, no hay problema, Jesús. Esta cianosis, entonces yo les pregunto, ¿por qué se ve azul? ¿No? Se ve azul porque es una hemoglobina sin oxígeno. Normalmente cuando la hemoglobina no lleva oxígeno se vuelve más azulada. Y sí, sí se vuelven los pacientes azules, chicos, ¿ah? Yo he visto. O sea, es un poco raro, ¿no? De que se vuelvan así totalmente azul, pero se vuelven como morados, un poco azul. Más morados son. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, esta cianosis central es donde en los labios, en la lengua, en las orejas, ¿no? En la cara también. Y esto es más problema cardíaco. Problema cardíaco. Hay un problema cardíaco, chicos, ahí. Eso es importante. En cambio, la cianosis periférica
es en los deditos. ¿Ven acá? Estos deditos. Estos deditos. Ahí es la cianosis periférica. ¿Ven acá los dedos de acá de este paciente? Generalmente parece un paciente de la sierra. Miren, porque los dedos tienen cianosis. Cianosis. Ya, eso es importante. Los dedos tienen ahí cianosis. Ya, entonces no se olviden. ¿Y por qué ocurre esto, no? ¿Por qué ocurre? Porque es un problema más circulatorio. Circulatorio. No hay suficiente hemoglobina para llevar a todos los tejidos. Estoy con hipoxia. Cuando estoy con hipoxia, ¿qué va a pasar? ¿Quién predomina? ¿La desoxihemoglobina, o sea, la hemoglobina reducida, la azul o la roja? La azul predomina, ¿no? La azul. Por eso es que los miembros se pueden volver así medio, ¿no? Como morados, por así decirlo. Y eso es, por ejemplo, en los pacientes más de la sierra, ¿eh? Los pacientes de grandes alturas, de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que viven ya toda su vida ahí, desarrollan esto y ellos viven tranquilos con esto. Se han adaptado. Esto de acá, estos deditos de acá, si ustedes están viendo, no son dedos normales. O sí son dedos normales. Miren, miren esos dedos. Miren, ¿se dan cuenta que la última falange se ha crecido como una bolita? Ya, eso se llama dedo en palillo de tambor. O también se llama hipocratismo. Anoten ahí los nombres, les repito. Dedo en palillo de tambor. Hipocratismo. Ajá. Dedo en palillo de tambor, hipocratismo. También le llaman clubbing. ¿No? Clubbing es así. Clubbing con doble B. Clubbing. ¿Ya? O también le llaman uñas en vidrio de reloj. Uñas en vidrio de reloj. Uñas en vidrio de reloj. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que, ¿no? Este tejido de acá, normalmente como hay como hay hipoxia acá, y no le llega sangre, no le llega suficientemente hemoglobina con oxígeno a estos deditos, ¿no? A la parte más periféricas, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos empiezan a hacer angiogénesis, empiezan a crecer los vasos sanguíneos. Y cuando tus vasos sanguíneos crecen, ¿qué pasa con tu falange? También crece, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué creció mi falange? Porque los vasos sanguíneos que están dentro crecieron. ¿Y por qué crecieron? Por la hipoxia. Y eso no es esto no es algo agudo, esto es mínimo de 10 años. Tiene que ser así. ¿Entienden? No es que los clubbings se dan pues cuando voy 1 o 2 días, un mes, 2 meses a la altura, no. Esto sería importante si tienes familiares de la sierra, ¿no? Búscalo, van a tener. Muchos de ellos tienen el clubbing, ¿entienden? Y no necesariamente es patológico, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ese clubbing entonces te hace pensar en un paciente que sufre de hipoxia crónica. Y no necesariamente es patológico, les digo. No, no necesariamente. Entonces, ese es el famoso clubbing. ¿Y por qué le llaman uñas en vidrio de reloj? Porque las uñas de los pacientes, ¿no? Son así. Porque normalmente las uñas deberían ser así planas, ¿no? O no tan planas, ¿no? ¿Ya? Imagínense que esto fuera un dedito. Ahí, imagínense que esto es una falange, ahí está la uña y ahí. Ya. Ahora, en estos pacientes, los dedos, si lo vemos de otro ángulo, van a ser así, como, como, como en vidrio de reloj. Los relojes, sus vidrios antes eran así, pues, ¿no? Curveados, así como un arco. Ya, las uñas de esos pacientes van a ser así, curveadas, así bien hinchaditas. ¿Ya? ¿Por qué hinchaditas? Porque acá, uy, todos los vasos sanguíneos han crecido con un montón, angiogénesis. ¿Ya? Eso es importante, chicos. No olviden, ¿ah? Y acá está para que lo lean, ¿no? Las causas de cianosis central, ya saben, trastornos cardíacos, del corazón, sistema nervioso central, hematológicos, ¿no? La que les estuve explicando. Las causas de cianosis periférica, trastorno circulatorio. Les dije, causas de todas las que producen cianosis central, también producen cianosis periférica. Pero acá le agregamos otras causas como obstrucción de arterias, vasoconstricción, obstrucción venosa, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, todas esas causas. No olviden. Y ya por último, ya antes de retirarnos, acabamos con atelectasia, chicos. Último tema ya. Última acotación. Como les digo, la atelectasia, acá les estoy mostrando algo básico que ya lo van a llevar en diagnóstico cuando aprendan a ver más placas, ¿no? Vamos a poner el enlace acá. Ya. Esto de acá que están viendo es una placa de tórax, una radiografía de tórax. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cómo te das cuenta que es una atelectasia?
Generalmente las atelectasias son radioopacas. Radioopacas. Yo les dije, en la radiografía hay dos tipos de densidades. O radiolúcido, que es aire, radiolúcido, o radioopaco, que es como esto blanco. Radioopaco. Ya, muy bien. Cuando tú tengas, por ejemplo, un neumotórax, los neumotórax son así negros porque son aire. Acá está el neumotórax. El neumotórax. Otras patologías, ¿no? Neumomediastino, neumoperitoneo, todo lo que diga neumo es negro, radiolúcido. Y los radiopacos, acá están pues, por ejemplo, las neumonías, ¿no? Generalmente los líquidos, las inflamaciones, los exudados son radiopacos. La neumonía, acá también está, por ejemplo, el derrame pleural, ¿no? Y acá también está la atelectasia. La atelectasia, entonces, ¿qué es? Imagínense que todo esto lo vamos a transportar a un dibujito acá. Que acá está el bronquio, ahí están la tráquea, perdón, ahí están los dos bronquios. Así, se dan cuenta que así es, ¿no? Se dan cuenta, este es el derecho, más corto y más grueso. Y el izquierdo es más largo y tiene un ángulo más agudo, ¿no? ¿Ven? Acá donde no es más fácil que entre en algún cuerpo extraño, chicos. Acá, ¿sí o no? Al bronquio derecho, más que el lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay algún tumor mucoso, un carcinoma, un tumor o un cuerpo extraño que obstruye ese bronquio, ¿qué va a pasar con todo lo que venía de acá? Va a haber un colapso, un colapso de una región del pulmón. Y acá se va a ver como forma de triángulo. ¿Ven esto que estoy encerrando? Esa es la atelectasia. Esta es la atelectasia. Esta. Esa atelectasia, entonces eso se llama atelectasia, ¿no? Un aumento de la densidad, es radiopaca. ¿Qué más? Como está jalando, ¿no? Como es retráctil, jala la tráquea para el lado enfermo. Jala la tráquea para el lado enfermo. Eso es importante. Como dice acá, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? La atelectasia entonces es de forma triangular, jala la tráquea para el lado enfermo, eso se llama desviación de la tráquea ipsilateral. Pregunta examen, ¿no? Ipsilateral, para el mismo lado, para el lado enfermo. Tú tienes atelectasia acá, que es el pulmón derecho, tu tráquea se va para el pulmón derecho. Eso es importante. Entonces, ipsilateral. ¿Qué más? Puede haber elevación del hemidiafragma de ese lado. Esto de acá son las cúpulas diafragmáticas, ¿ves? Cúpula diafragmática. Ya. Esta cúpula diafragmática está muy elevada. Y eso es por la atelectasia. Entonces acá están viendo cuáles son los signos directos de atelectasia: desplazamiento de fisuras. Los signos indirectos: aumento de la densidad, o sea, radiopaco. Elevación del diafragma ipsilateral, del mismo lado. Desviación ipsilateral de la tráquea, del corazón y del mediastino, o sea, del mismo lado. Ipsi, mismo lado, chicos, ¿eh? Entonces no se olviden. ¿Y qué va a pasar con el otro pulmón que no está con atelectasia? Va a hiperinsuflar. Hiperinsuflar es que se vuelve más negrito, este de acá. Para compensar que este ya no funciona una parte, este tiene que actuar, tiene que compensar. Entonces no se olviden, lean, revisen este cuadro, por favor, los signos directos e indirectos de atelectasia. Listo. Y las causas de atelectasia pueden ser o intraluminales, o sea, dentro de la luz, o extraluminales, por una compresión extrínseca. Las intraluminales está la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad donde se produce mucho moco bronquial, una broncorrea que le llaman, de más de 100 mililitros en 24 horas. En 24 horas, más de 100 mililitros en 24 horas, chicos. ¿Qué más? Las bronquiectasias. Las bronquiectasias después lo van a ver, pero las bronquiectasias son dilataciones bronquiales. Cuerpos extraños. Acá ven, este es un cuerpo extraño. Este es un tumor. ¿Qué dice acá? Tumor endobronquial, dentro del bronquio. ¿Y ustedes creen que va a poder pasar el aire por acá, por alrededor de ese tumor? No, se obstruye.
La bronquiolitis, el asma, el EPOC, todas estas patologías de acá te pueden obstruir el bronquio, pero a nivel de dentro de la luz, por dentro. Pero ¿cuáles te obstruyen por fuera? Los famosos tumores. ¿Ven este tumor? Este es un tumor carcinoide. Tumor carcinoide. ¿No? Después, esto no es clase, no es oncología, chicos, pero es un tumor, solo les digo, ¿no? Tumor carcinoide. ¿Ya? Y este tumor está obstruyendo de afuera hacia adentro, lo está obstruyendo. Extrínseco, ¿ya? No olviden eso. Y ya, ¿qué más? Y lo último, ¿no? El surfactante que ya les expliqué, ¿no? Fue una pregunta del cuestionario, Jesús, que no estuviste, pero igual el video va a estar ahí para que lo revises. El surfactante les dije nada más, pues, que es producido por los neumocitos tipo 2. También puede ser pregunta de examen. Los neumocitos tipo 2. Imaginémonos que este es un alveolo, así. Los neumocitos tipo 1 son la pared. La pared. Los neumocitos tipo 2 son como estaciones, así gorditos. Acá. Y los neumocitos tipo 2 se encargan de producir, estos son los dos, tipo 2. Y acá se van dividiendo, ¿no? Acá hay uno, por ejemplo, acá hay un neumocito tipo 1, acá hay otro neumocito tipo 1, ¿ya? Estos son más estructurales, de sostén. En cambio, este neumocito tipo 2 te produce el surfactante. El surfactante permite que tu alveolo se mantenga distendido y no colapse. Eso es importante. ¿Entienden? ¿Ya? Y también existen los neumocitos tipo 3, que ya son los macrófagos, ¿no? Los macrófagos con sus povocitos. Estos son los neumocitos tipo 3, que son los macrófagos alveolares. ¿Ya? Eso también está mejor explicado en la clase de la resolución de preguntas. ¿Qué más? Pregunta examen. ¿Cuál es la mayor composición del surfactante? De fosfolípidos. Los surfactantes están constituidos más por fosfolípidos. Fosfolípidos. Proteínas 12% y 8% de lípidos neutros. ¿Y cuál es el fosfolípido más frecuente en el surfactante? El dipalmitoil fosfatidil colina, así le pone. Dipalmitoil fosfatidil, ¿no? Dipalmitoil fosfatidil colina. El DPPC, ¿no? Este de acá es el lípido más o el fosfolípido más frecuente en el surfactante. No olviden. Esa es pregunta de examen también, chicos. Otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el fosfolípido más frecuente? Dipalmitoil fosfatidil colina. Búsquenlo también eso. Listo. Y bueno, chicos, gracias por quedarse las 2 horas y 20 que ya tuvimos. Bueno, disculpen si ha sido un poco largo, pero las próximas clases van a ser más cortas, ¿ya? Hoy día ha sido por la introducción más que nada. Y ya listo, Silvana, ya nos estamos viendo. Y Jesús también, que tenga buenas noches. Y el video va a estar en su drive, ¿ya? Listo, chicos. Ya nos vemos, chicos. Cualquier duda, consulta, me hablan normal. Sí, buenas noches, Jesús, ya nos vemos. Listo, chicos.